por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, seguidos la creación de Procrear y la creación de la agencia. La agencia vino a cumplir una tarea fundamental en términos de la decisión estratégica de consolidar macizos de tierra en todo el país para poder llevar adelante el plan de hábitat y vivienda más ambicioso de los últimos muchísimos años en nuestro país. Que vuelvo a repetir, fue Procrear, que por suerte hace ya casi un año volvió a tomar impulso y está cumpliendo una tarea fundamental para lo que viene, retomando la lógica de construcción del hábitat y la vivienda para nuestro país, pero además cumpliendo una tarea fundamental en devolver algo que quedó olvidado durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que fueron más de 10.000 viviendas que nunca fueron entregadas, que estaban terminadas y que nunca fueron entregadas a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente que la decisión estratégica de la creación de AVE tuvo que ver con poder tener un organismo rector que ordene y administre los bienes del Estado. Está el chiste malo de que los de AVE somos los dueños de los bienes, y se dice así simplificadamente porque tenemos esa tarea, la de administrar, y tenemos la potestad por decreto de afectar y desafectar bienes. Los bienes del Estado, la gran mayoría están en funcionamiento, están repartidos en las distintas dependencias y en todos los niveles, cumpliendo tareas específicas. Por decirlo de alguna manera, cualquier edificio, o muchos de los edificios de los ministerios, la Casa Rosada, muchas de las oficinas de ANSES, PAMI, por graficarlo de alguna manera, los terrenos y los espacios de las universidades, los terrenos, sobre todo porque las universidades son autónomas, pero son bienes del Estado sobre los que están ubicados, los edificios que llevan adelante la gestión del Estado. Y trabajamos permanentemente ordenando eso y organizándolo para que el Estado funcione mejor y para que se cumpla con la expectativa de la necesidad de cada sector. Lo hacemos, como les dije, con los distintos niveles del Estado y con los organismos descentralizados, lo hacemos con los gobiernos municipales, lo hacemos con distintos niveles privados en términos de asociaciones civiles, instituciones intermedias, clubes, y lo hacemos con onerosidad también, porque la onerosidad permite que el Estado recaude más, porque lo que es oneroso para AVE va a la cuenta del Tesoro Nacional, va al presupuesto, digamos, 70-30 en términos de lo que se construye, que tiene que ver con que si un bien está afectado, por ejemplo, a defensa, los grandes latifundios que tienen que ver con AVE son defensa, por supuesto, las Fuerzas Armadas, Ejército, Aeronáutica, por ejemplo, las hectáreas de la base aérea de Palomar, las de la base aérea de Morón, para que se ubiquen. Digamos, los grandes latifundios de nuestro país están orientados sobre todo a defensa. La CENAF tiene mucha tierra también, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia e Infancia, que depende del Desarrollo Social, porque recibió todas las viejas donaciones de la sociedad a lo que en algún momento eran los hogares, y después me está faltando, nosotros interactuamos mucho con defensa y también interactuamos mucho con otros, se me escapa ahora, organismos que tienen mucha tierra, ferrocarriles, todo lo que tiene que ver con trenes. Los trenes son dueños de grandes latifundios del país, digamos, todos los cuadros de estación que lograron, eso me lo contaba Lorenzo Pepe cuando vio donde asumí, me contaba la ley, que había sido en un principio de privatización y después él logró que fuera de concesión, y entonces él logró que los trenes privatizados, muchos, o concesionados, mejor dicho, muchos que volvieron al Estado ya, cuando fue la concesión, se concesionó solamente y específicamente el uso ferroviario y no así los cuadros de estación. Entonces, todos los cuadros de estación quedaron como tierra del Estado, por ejemplo.
para mencionarles una porción de tierra enorme, el 3 de febrero, son los viejos talleres Alianza. Digamos, todo ese macizo de tierra enorme donde funciona la operación ferroviaria, donde están los talleres y donde hay todo un desarrollo de muchísima cantidad de hectáreas, no recuerdo exactamente el número de hectáreas, pero son hectáreas, digamos, de tierra, son tierra de los ferrocarriles, las tiene a su cargo, en algún caso ADIF, que es la empresa la empresa del Estado que se ocupa de la administración de la operación de la infraestructura ferroviaria, las tiene a su cargo SOPSE, que es la administración de la operación ferroviaria, o en su defecto las concesiones, como por ejemplo Belgrano Cargas, que es una concesión, digamos, una empresa privada, pero que tiene capital del Estado y que desarrolla lo que es el sistema de carga. Bueno, los playones de Alianza funcionaban eminentemente vinculados también con la estrategia de transporte de carga, no tanto de pasajeros. La punta de Alianza involucra el ferrocarril San Martín, y uno ve la traza que une Caseros con Santos Lugares, con Sáenz Peña, y ahí es como uno de los bordes de toda esa gran tierra que es Alianza, digamos, ¿no? O la discusión que se dio con la gestión anterior, que fue saldada muy rápidamente y con mucha contundencia por el gobierno de Alberto Fernández, cuando asignó la semana pasada la concesión y la construcción del paso bajo a nivel de Sáenz Peña, que venía discutiéndose sobre tierras que son de operación y de infraestructura ferroviaria de ADIF, en el marco del TOT de Sáenz Peña, ese triangulito del que tanto se discutió en Sáenz Peña, que por ahí algunos de ustedes conocen y saben de lo que estoy hablando, que bueno, que el gobierno de Macri, en esta cuestión de vender y vender la tierra, había decidido que iba a hacer, y había avanzado en colocar esa tierra a la venta para que un privado desarrollador construya torres y que esas torres den plusvalía, y que con la plusvalía de la zonificación de esas torres se pudiera construir con esa plusvalía el túnel de Sáenz Peña. Hoy viene un estado que dice el túnel en un municipio como 3 de febrero es prioritario, el ordenamiento urbano es prioritario, la infraestructura que además de un trabajo es prioritaria, y el Estado Nacional decide invertir casi 2.000 millones de pesos en la construcción de un túnel sin que haga falta vender tierra del Estado y sin que haga falta que un privado haga una fortuna de diferencia que genere una plusvalía tal que se pueda construir un túnel de 2.000 millones de pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más o menos, digamos, como para que... Bueno, desordenado, AVE funciona como un organizador de los bienes del Estado. Esencialmente todo lo que tiene que ver con la tierra también. Articula, por supuesto, con el fideicomiso de Procrear, articula con RENAVAP, es parte de la ley RENAVAP, es parte integral de ese marco normativo que viene a trabajar sobre los 4.400 barrios que hay que regularizar, que hay que mejorar, dentro de los cuales en 3 de febrero hay 16 esos barrios, y trabaja con toda la normativa que tiene que ver con eso, ordenar el vínculo del Estado, ordenar que eso se use como corresponde, ordenar la relación del Estado con los privados que tienen que llevar adelante, por ejemplo, la cuestión de las telecomunicaciones, y entonces muchas de las antenas de telefonía celular están ubicadas en tierra del Estado, y esa tierra, para que entiendan lo que es la relación con un privado, está concesionada, o los carteles, muchas veces que ustedes ven de publicidad, los brazos de publicidad sobre las autopistas y todo están apoyados en tierra del Estado. Ese privado que concesiona eso, con licitación pública, por supuesto, y con toda la transparencia del caso, paga canon mensual. Ese canon mensual y el ingreso de eso, que por ahí son cientos de miles de pesos por mes en función del alquiler de ese espacio público para poder desarrollar esa política de publicidad en vía pública, esa plata, que es muchísima y que se multiplica, entra toda a las fuentes del Estado para que después, bueno, haya más presupuesto, digamos, ¿no? Y entonces, cuando les decía 70-30, tiene que ver con que depende de si la tierra tiene asignación y está asignada, por ejemplo, a defensa. Si esa tierra está asignada a defensa, el 70% de lo que esa tierra produce va a las cuentas del Estado Nacional, pero el 30% va a las cuentas de
el organismo, el lugar del cual esa tierra está afectada, digamos, y que también necesitan recursos propios para funcionar. Vuelvo a repetir, defensa, por ejemplo, o ferrocarriles. Muchas veces que uno ni se pregunta cuando camina y ve todos los locales que acompañan los cuadros de estación, bueno, esos locales comerciales que tienen a la salida de una estación, tienen un negocio, tienen una verdulería, tienen una carnicería, tienen una venta de otra cosa, todos son concesionados, esas concesiones se pagan y esa plata entra al Estado, digamos, no es una cosa, no es privada, esos locales, esas construcciones son también, digamos, bienes del Estado, por ponerlo de esa manera. También tenemos la responsabilidad de administrar y de disponer los bienes decomisados, por ejemplo, por las cuestiones de narcotráfico, por eso estamos trabajando sobre esas cosas, y AVE tiene, por supuesto, enmarcado una estrategia que supera la decisión propia de quienes conducimos AVE, pero de administrar, de disponer, de pensar si se venden, si se utilizan para que un organismo del Estado tenga, por ejemplo, si había, para poner un ejemplo, si había un narcotraficante que tenía un campo y dentro de las múltiples cuestiones que hacía con dinero que recibía de eso, compraba un campo y hay un campo, bueno, por ahí ese campo se puede utilizar para tal cuestión, digamos, o se puede vender y ese dinero ingresa al Estado, digamos, ¿no? Y así sucesivamente con los clubes, con muchos clubes, hace poquito que se vio, le entregamos las hectáreas que en su momento se le habían asignado, con toda la idea de hacer la remediación y de hacer los estudios de impacto ambiental, y con todo lo que la justicia puso, porque se judicializó durante muchos años a Racing para que pueda tener el predio deportivo. Bueno, ahí hay una discusión con sectores ambientalistas que hablan de que es un humedal, nosotros trabajamos bajo la norma perfectamente, le devolvimos las tierras que le había quitado Dietrich de un plumazo a San Martín, a la Universidad de San Martín, para hacer en el marco del gobierno de Macri un desarrollo privado de carga. Bueno, nunca se avanzó con eso, nosotros se la devolvimos a la universidad, donde se van a construir nuevos módulos con laboratorios de investigación y de desarrollo. Le otorgamos en Merlo tierras que eran de la aeronáutica, de las fuerzas aéreas, para que se lleve adelante una planta de tratamiento y de potabilización del agua, y el campus de la Universidad del Oeste, y así como eso, esta semana esta semana entregamos con permiso de uso y futura compra onerosa, con ingresos para el Estado, 9 hectáreas para el desarrollo y crecimiento y ampliación del Parque Industrial de la Cantábrica, que es un parque mixto que está presidido por la provincia de Buenos Aires, que está integrado por la Unión Industrial del Oeste y por el municipio, y también por privados, y se está planificando el crecimiento de 9 hectáreas, y además se va a hacer una playa sobre tierra ferroviaria que está en desuso hace mucho tiempo. Se va a hacer una playa de carga y descarga, porque se está pensando una lógica donde el ferrocarril de carga, que es mucho más barato como medio de transporte de la carga, bueno, vuelva a utilizar mucha de la traza que durante muchos años y con los 90 y las privatizaciones fue dejada de usar. Así que esa es la tarea, es compleja. Hoy, por ejemplo, me tocó, hace 2 días estoy trabajando con Belgrano Cargas para que en Tunuyán, Mendoza, el presidente Alberto Fernández, con el Ministerio de Salud y una decisión estratégica, está armando unos hospitales modulares de verano más chicos, en puntos neurálgicos del turismo. En algunos casos la tierra puede ser municipal, porque están ubicados en municipios. Son unas especies de hospitales que cumplen determinadas prestaciones, pero que también son centros de testeo rápido, que van en línea con que donde haya afluencia de turismo, el turismo se va a abrir, bueno, haya una respuesta rápida del Estado y haya una capacidad rápida del Estado en función del COVID. En Tunuyán, Mendoza, que es un punto de acceso a todo lo que es la zona vinivitícola de Mendoza, que es muy importante, estuvimos trabajando con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, con el intendente de Tunuyán, Martín Aveira, y con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, en nombre del ministro Gabriel Catopodis, para
ubicar rápidamente una tierra que es de Belgrano Cargas, que es de operación ferroviaria, de infraestructura, en la municipalidad de Tunuyán, en el municipio de Tunuyán, donde en ese lugar se va a ubicar uno de esos hospitales modulares de verano, digamos, ¿no? Y bueno, eso conlleva toda una tarea administrativa que es muy importante, de registración. Estamos trabajando en rearmar y mejorar el registro de los bienes inmuebles. Hoy tuvimos una reunión con la ministra, la recibí en mi oficina, a la ministra de Gobierno, María Teresa García, porque estamos trabajando el plan de tierras que planteó el gobernador Axel Kicillof, que estamos trabajando con un sistema informático que se llama GIS, que cruza los distintos niveles de tierra, y entonces vamos a trabajar para cruzar la tierra nacional con la tierra provincial, con la tierra municipal, y que todo el conjunto y conglomerado de tierras fiscales esté impactado en un solo sistema informático para que podamos verlo, para que se pueda trabajar mejor y en conjunto, y sobre todo también para que se pueda trabajar rápidamente y conocer el entramado de, por ejemplo, la posibilidad de utilizar esa tierra para desarrollar lotes con servicios. Hasta dónde llegan los servicios, si están lejos, si están cerca, si la tierra tiene servicio, y entonces si el agua está llegando, si la luz está llegando, cómo se va a trabajar eso, también para planes de vivienda. Bueno, medio desordenado, pero la tarea es importante. Es lógico que AVE dependa de la jefatura de gabinete, porque, como les dije, es transversal a todo eso, y también es un lugar de mucha responsabilidad, porque con decisiones administrativas y resoluciones se puede poner en juego mucho de lo más valioso que tiene el Estado, que es la tierra, y que es una definición estratégica, que yo pude verla en su real magnitud desde que en enero del 2020 estoy acá, que es muy importante, digamos. También somos órgano de aplicación de la regularización dominial, con lo cual estamos trabajando para mejorar el proyecto en conjunto con la Municipalidad de 3 de Febrero, no en desmedro, sino en conjunto con la Municipalidad de 3 de Febrero, con el Intendente Valenzuela. Estamos trabajando para terminar de poder darle una solución definitiva a la necesidad de regularización dominial, por ejemplo, del barrio Alto de Postá. Esto lo digo con mucho cuidado, lo digo con mucho respeto, esto genera mucha expectativa en la gente. La municipalidad ya había avanzado, nos estamos proponiendo cambios que sean mejores para los vecinos y vecinas que viven en ese barrio. Estamos trabajando bien y con toda la expectativa de poder llevarlo adelante. También estamos trabajando políticas vinculadas con el Ejército de los Andes, con Villa del Mercado, con Barrio Evita, viendo la organización dominial de eso, trabajando con otros lugares y en conjunto. Bueno, hay una tarea importante, y en 3 de febrero prácticamente no hay tierra del Estado, pero la que hay que cuidarla mucho y hay que tomar decisiones estratégicas. Ahí, por una decisión estratégica de nuestro bloque de concejales, que ya había sido rubricada en la gestión de Hugo Curto como intendente, todos se ubicarán en el espacio de la vieja usina, como así se le dice, digamos, a la salida de la estación de Pablo Podestá, del otro lado de Avenida Marte, que es un triángulo que está lindante con las tierras militares, digamos, como con la punta del colegio militar y todo eso, donde ahí hay una decisión de afectar esa tierra para que en algún momento, por ejemplo, haya un procrear. Casi no hay tierra en 3 de febrero para que pueda haber proyectos como procrear, pero bueno, ese puede llegar a ser muy importante y fue votado por el Consejo Deliberante, y bueno, se está trabajando para ver cómo se puede encuadrar en poder ser parte de ese plan de vivienda que tanto se necesita en 3 de febrero como en todos lados. Así que básicamente un poco desordenado eso, y por ahí sobre el tema, Fabio, me quieren preguntar y las preguntas me ayudan a ordenar también las respuestas. Sí, mira, quería hacerte una pregunta así, tomando algo de lo que vos decías y teniendo en cuenta también que nosotros somos una organización territorial de base, y viendo que hay vecinos, vecinas del barrio, que por ejemplo lo veo acá que está Joaquín de la ASO de Coronado, que quería como traer y hacer foco
en el territorio, ¿no? Y en este sentido que vos decías de ese trabajo con la municipalidad y demás, y el contexto también en el que tocó todo el año con la pandemia, la cuarentena, el asco y demás, que muchos hemos visto también cómo la pandemia desnudó un montón de desigualdades y desnudó también, no desnudó, dejó en evidencia lo que el paradigma de la derecha puso en cuestión, esto de que del rol del Estado, ¿no? Digo, la pandemia demostró que un Estado presente es totalmente necesario y respecto de eso, la pregunta que te quiero hacer es qué mirada tenés vos o qué análisis haces vos respecto de cómo eh, se gestionaron las herramientas del Estado municipal en este contexto de pandemia. A ver, asistimos a un proyecto político que claramente no piensa la integración colectiva de la fuerza viva de la comunidad como una herramienta fundamental para construir gobernabilidad. Nos engañaríamos si pensáramos que Valenzuela permanentemente ha utilizado o ha contado, mejor dicho, buscando una palabra un poco más productiva, con la consulta, con el consejo, con la articulación, con la apertura hacia los sectores de la comunidad para tomar las decisiones. Es un intendente con un equipo de gobierno que yo asumo eh, que creen tener todas las respuestas a las preguntas que la sociedad podría hacerse en general de lo que 3 de febrero necesita. Yo lo lamento porque soy militante político y soy militante político de una generación que además está profundamente atravesada por una referencia política histórica eh, que hablaba de que el estadio principal de la construcción de la sociedad que todos queremos es la comunidad organizada, en términos históricos, que no es un título de un libro, es una definición mucho más profunda, que quienes militamos tenemos que estudiar profundamente para entender por qué somos peronistas, por lo menos en mi caso soy peronista, soy parte del campo popular, con todo lo que se conlleva, que es mucho más grande que el peronismo, pero yo atravieso el campo popular desde el peronismo, esa es mi filosofía, mi ideología, y desde ahí me paro en la construcción política, y que en la coyuntura de este tiempo se vio profundamente atravesada por, digamos, lo que para mí es la construcción de un puente histórico con Perón, con Eva Perón y con el movimiento peronista, que son Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la conducción estratégica de un proyecto colectivo. Entonces yo, con 43 años, la semana que viene paso el chivo, pero cumplo 44, soy escorpiano, el 18 de noviembre, así que con casi 44 años, tirando para atrás 13, ya más de 13, 12 más 4, 16, más 1, 17, arrancando en el 2003, 17 años para atrás, me vi profundamente atravesado en mi militancia juvenil, en mis decisiones y en mi mirada política por un modelo que lo que planteó siempre fue abrir a la participación, construir, solidificar, sentar bases claras, utilizar o contener, mejor dicho, de nuevo, o utilizar en el buen sentido, porque si no parece, la repito todo el tiempo, parece que es como una palabra que quiero esconder o disfrazar, pero me sale así. Yo cuando hablo de utilizar, lo pongo en clave de valor, en clave de potencia, utilizar a la comunidad para la responsabilidad que tienen quienes gobiernan, que se sometieron a la decisión del pueblo de ser votados. El otro día hablaba de eso en una radio y le decía, la política es maravillosa, lejos de lo que muchas personas piensan, someterte a la decisión de la gente y ser elegido, ser elegida, es simbólicamente fuerte, porque construye representación. Bueno, quienes tienen esa tarea, yo creo que tienen la responsabilidad de apoyarse en distintos sectores.
el gobierno de Valenzuela, cambiemos en su definición lo que pasó en el AVE en los últimos 4 años, para ponerlo como ejemplo, y mucho más lo que pasó en 3 de febrero en todo este tiempo, es a las claras una muestra de que no es la agenda prioritaria de este intendente. Con lo cual, imagínense que si en condiciones comunes, en condiciones normales, no sabía la palabra, si en condiciones normales esa no fue su agenda, imagínense lo que impacta eso frente a el COVID-19 y frente a lo que pasa en un municipio del primer cordón, con casi 400.000 habitantes del último censo. Para mí hoy lo habitamos más de 400.000 habitantes, se hará el censo y sabremos los números, que bueno, que tiene las particularidades de tener conglomerados lo suficientemente grandes como Ejército de los Andes en su construcción, que tiene, digamos, desarrollos urbanos como Caseros, como Ciudadela, como Saspeña, Santos Lugares, Martín Coronado, Villa Bosch, que tiene lugares donde hay que trabajar muchísimo, como les dije, 16 barrios populares, simbólicamente podríamos denominar, aunque sea uno de ellos como esperanza, digamos, con lo que conlleva y con la responsabilidad y con los desafíos que hay sobre esa situación. Bueno, nada, hay un déficit profundo en la construcción de la sociedad que yo siento que 3 de febrero se merece. Y hubo un déficit profundo en cómo abordar ese tiempo. Nuestro bloque de concejales y concejalas lo planteó en proyecto de ordenanza, solicitó, exigió, reclamó, levantó la voz, se apalancó en organizaciones de la sociedad civil para exigir un COE abierto a la comunidad. Eso lamentablemente no sucedió nunca. Para lo que Valenzuela fue un COE, para nuestros concejales y concejalas, para nuestro Frente de Todos, para nuestro espacio político, fue tan solamente 2 reuniones informativas donde parecía que nos estaban contando qué es lo que estaban haciendo. En el medio de eso hubo decisiones que uno a las claras observa que no fueron consensuadas con nadie, desde que la primera medida para ajustar el presupuesto en función del cambio de agenda sea bajar el sueldo a los trabajadores municipales con la responsabilidad que tienen, intentar hacer ajuste y dar de baja trabajadores y trabajadoras. Y ahí fue donde nos encontramos, por ejemplo, la primera muestra clara de cambio de época, donde un Ministerio de Trabajo, una delegación de trabajo, le puso un freno. Y eso no pudo suceder. Y Valenzuela no le pudo ajustar el sueldo a los trabajadores y a las trabajadoras, con todo lo que eso conlleva. Y después generar, le guste o no le guste a él, una política cautiva de recaudación indirecta, cambiando el pago de la tasa de alumbrado al servicio de la luz, en un acuerdo entre gatos y medianoche con Edenor, que ni siquiera fue comunicado, y donde por la gravedad de la decisión, cada vecino y vecina de 3 de febrero podría tener la decisión de cambiar eso, y porque la cosa funciona al revés, ¿no? En lugar de proponerle al vecino y vecina que quiera que eso suceda de esa forma, para que sea más fácil de cobrar, que se inscriba, que se anote y que cambie y que pague el alumbrado en la luz, esto fue así. No, a partir de ahora todos pagamos el alumbrado en la luz y si vos no lo querés, te tenés que dar de baja. Digamos, no a la inversa de cómo funcionan las cosas en una sociedad respetuosa, digamos, de sus integrantes y donde cada uno pueda tener autodeterminación para pensar lo que quiere. Y sumado a eso, llegó, digamos, una política donde nada se pudo consensuar, por ejemplo, en una cuestión tan vital como el desarrollo del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, y con todo lo que eso pasó, con todo el aporte que hubo de la provincia y todo el cambio que hubo de eso, y como eso, en 3 de febrero del gobierno de María Eugenia Vidal está municipalizado, porque supongo que María Eugenia Vidal pensaría que el municipio lo podía administrar mejor que el órgano que dice que lo tiene que administrar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, rompiendo toda línea argumental vinculada con previsibilidad jurídica,
salteando y rompiendo la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que dice que las políticas de administración y gestión de la educación en la provincia de Buenos Aires se llevan adelante a través de los consejos escolares, que son órganos votados por la gente, que son dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Educación, para de alguna manera, en territorio, cuyos integrantes son votados por el voto directo de la gente, pero bueno, hay un cambio y esas cosas que nunca nos terminaron de cerrar, digamos, ¿no? Y sobre las que hay que trabajar en este gobierno, digamos, también. Pero bueno, no hubo ahí ningún tipo de participación, no hubo ahí ningún tipo de lógica respecto de eso, y sumado a eso el estacionamiento medido como corolario, entre otras cosas, de, digamos, gobernar a espaldas de lo que la sociedad plantea, ¿no? Creo que debe ser una de las medidas. Miren que 3 de febrero ha tomado medidas antipáticas los últimos 5 años, pero creo que el estacionamiento medido debe ser una de las medidas que se va a llevar los laureles de estar absolutamente disociada de lo que la sociedad necesita, y además de ser una trampa en la que nos quieren meter cuando nos dicen que vamos a estacionar mejor pagando una tarifa plana como mínimo de 1.500 pesos para poder estacionar donde queremos. Ni siquiera Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires está tomando esa decisión. Es realmente algo que es difícil de explicar, y yo entiendo que es absolutamente recaudatorio. Algunos dicen que van a ser algunos millones de pesos por mes que se van a recaudar, y entiendo que alguna vez el intendente nos terminará de decir con exactitud, y no con alguna oración linda, a dónde van a ir a parar, porque ni siquiera eso terminamos de saber, a dónde van a ir a pagar esos recursos que supuestamente van a ir a mejorar la luminaria, la LED, el asfalto, los centros comerciales, pero yo veo que todas las obras que Valenzuela anuncia, esto lo quiero dejar con claridad, lo estoy diciendo en todos lados y lo vamos a ir a comunicar públicamente, todas las obras que Valenzuela no pudo anunciar los 4 años que su gobierno gobernó, nivel nacional, provincial, la ciudad y 3 de febrero, las está anunciando en estos últimos 8 meses con financiamiento 100% del Estado Nacional. El paso bajo a nivel de Sespeña, el centro comercial que anuncia en Caseros, la remodelación de las plazas que anuncia, el asfalto que está proponiendo, la reconversión de luminaria LED, todas esas obras están enmarcadas. El hospital modular, ni hablar, que vino a cumplir una tarea fundamental, acompañando a la UPA, que volvió a ser UPA, más allá de su nombre, puede terminar siendo casi un vacunatorio a poquitos metros de la Asociación Civil de Joaquín, que está acá, y la estación de Martín Coronado, ahí enfrente. Entonces, la verdad que los corredores viales que se van a armar, desde Caseros hasta Palomar, y otro corredor más que ahora puedo revisar porque en algunas cosas el detalle se me pierde, digamos, todas esas obras las financia el Estado Nacional. Un Estado Nacional que cambió la lógica absolutamente, y que lejos de perseguir a los intendentes de la oposición, como pasaba en el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal, es un gobierno que escucha, es un gobierno que amplifica, es un gobierno que atiende, es un gobierno que asume que en 3 de febrero viven, como lo dijimos, estadísticamente casi 400.000 personas y que tienen necesidades. Por ejemplo, de terminar el edificio del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de febrero, y por eso está la plata para terminar el edificio del ingreso. O completar las 20 aulas que faltan en Lynch, o completar el comedor universitario de una vez por todas, que es una pelea histórica de la cual me enorgullece haber sido parte con nuestros compañeros y compañeras de los centros de estudiantes. Ahí la veo, entre otros, a Fernanda Saliemi en el Zoom, con quien trabajamos y peleamos porque esas cosas sucedieran en la Universidad Nacional de 3 de febrero, digamos, entre tantos compañeros, Lautaro Traverso, que también trabajó para eso, digamos, y también la biblioteca. Bueno, esas obras que quedaron paradas de la UNCREF durante 4 años, congeladas en el tiempo, con la práctica real del mensaje de Vidal cuando dijo no se engañen, en la universidad los pobres no van, como una decisión, casi como una expresión de deseo. Eso en 8 meses y con una pandemia encima, están firmados los convenios con el rector y con el vicerrector de la universidad para que esas obras se terminen, con más de 200 millones de pesos de presupuesto para que la Universidad de 3 de febrero pueda cumplir lo que tiene que cumplir. Entonces, vos me preguntás, Fabio, por la pandemia, y yo te digo la verdad, hay otra agenda de prioridades, hay otra mirada, había otra necesidad de que el Estado interactúe con los barrios, había otra necesidad de contención, y por suerte el 3 de febrero esa necesidad la cumplió la militancia organizada, tal vez
no tan organizada, la militancia organizada sin estar tan estratégicamente organizada, o con muchos debates y discusiones sin saldar, pero sí multitudinariamente, con fuerza viva de la comunidad, con representantes de la sociedad civil, con presidentes de clubes, con instituciones intermedias, con vecinos y vecinas comprometidos, con comerciantes y pymes colaborando y cumpliendo una tarea que evidentemente el municipio yo creo que no quiso cumplir, porque además conocemos los montos y porque por la pelea de nuestros compañeros y compañeras hemos conseguido la posibilidad de administrar por lo menos una parte de esos montos que el Estado provincial y que el Estado nacional le han venido dando en millones de pesos a la Municipalidad de 3 de Febrero, como a todas las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también, para que puedan abordar desde el desarrollo social, desde la contención social y la asistencia a los barrios más humildes, sumado a cosas que están cuantificadas estadísticamente. Yo no tengo los números ahora acá en este Zoom, pero que tienen que ver con el IFE, con el ATP para las pymes, para los comercios, con, digamos, plus y mejoras a través de PAMI para los adultos y las adultas mayores, con todas las políticas que en algún punto se necesitaron para atravesar una situación de profunda dificultad. ¿Se solucionó todo? Y no, evidentemente no. La gente la está pasando muy mal, la situación es muy difícil, somos conscientes de eso y hay que seguir trabajando. Pero me parece que en 3 de febrero muchas personas, miles de personas estuvieron a la altura de las circunstancias de cumplir con el mandato de que la patria es el otro y que se puede ayudar desde muchos lugares, organizándonos, digamos, y que a veces frente a la inacción del Estado existe la acción solidaria y comprometida de la propia comunidad, que por eso es tan valioso volver al punto de partida de decir, ahí está la construcción de la comunidad organizada. Y esa es la tarea que tenemos que tener nosotros. Ojalá pronto un Estado que se ponga al frente de eso, porque nosotros creemos que las revoluciones más importantes se hacen, obviamente, encabezadas por el Estado en sí mismo, poniendo los bienes al servicio de la gente. Es tan importante poder lograrlo, ¿no? Juan, primero te voy a decir que esto que nombrabas de la militancia y la organización de la militancia y demás, es algo que me gustaría retomar en unos minutos, pero primero te quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta este análisis que vos estabas haciendo y esta mirada que nos estabas compartiendo. Es una pregunta que nos hicieron llegar en la semana varios vecinos y vecinas, que tiene que ver con qué posibilidades reales hay en tanto oposición de participar de las decisiones clave de políticas públicas en el distrito. Y te la junto con otra, que este contexto, este escenario, ¿qué visualización haces vos en este escenario sobre lo que se viene respecto de las elecciones legislativas del año que viene? Se cortó el audio, Juan. Ahí está, ¿no? Ahí se escucha. Bueno, respecto de las políticas locales, me planteaba Fabio de las políticas públicas locales. Nosotros tenemos el Frente de Todos tiene un desafío enorme que tiene que ver con hoy ser el principal reaseguro de que las políticas públicas del gobierno nacional, del Estado provincial, lleguen a cada rincón de nuestro distrito. Tenemos una tarea fundamental de oposición, que tiene que ser una oposición madura, tiene que ser una oposición inteligente y tiene que ser una oposición intensa, me sale la palabra, pero querría usar otra palabra. Muy aguda en términos de estar en el detalle, en cada cuestión que se plantee, dando las peleas que se tienen que dar. La responsabilidad de gobernar 3 de febrero la tiene Diego Valenzuela, con lo cual la responsabilidad de plantear esas políticas
la tiene él, digamos, como intendente. Creo que, digamos, filosóficamente tenemos una mirada profundamente distinta y entonces nadie tiene intenciones, creo que ni él tiene intenciones ni nosotros tenemos intenciones de gobernar 3 de febrero. Más bien sí de tener un trabajo profundamente democrático y lo suficientemente responsable como para saber que hoy el Frente de Todos, todas y todes, que nosotros representamos en 3 de febrero, gobierna a nivel nacional y a nivel provincial, y que nuestra posición política y de gestión relativa tiene que estar pensando que muchas cosas para que a nivel local esas políticas lleguen a cada rincón del distrito, hay que articular con la municipalidad, porque la municipalidad es el gobierno local y porque además hay un mandato del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof de articular e interactuar las políticas públicas con los municipios. Cosa que yo celebro, porque si uno piensa que cuando le conviene es importantísimo el rol del Estado local, pero cuando no le conviene deja de ser importante, es un hipócrita. Y para mí particularmente, en este caso hablo por Juan de Bandi, y me permito seguramente hablar por muchos compañeros y compañeras más, el rol del Estado local es fundamental en la construcción de la sociedad que queremos, y más en municipios como lo es 3 de febrero, que son verdaderamente municipios urbanos, con una densidad poblacional muy grande, con un desarrollo geográfico importante, con una complejidad vinculada con el crecimiento y con las necesidades, más de 2.500 pymes funcionando en 3 de febrero, que requiere de un Estado local fuerte, con presencia, que articule, que tenga responsabilidades importantes y que tenga un trabajo conjunto y mancomunado. Por eso no nos gusta cuando Valenzuela empieza a hacerse el distraído con el tema de la política de seguridad, porque el presupuesto de 3 de febrero tiene millones de pesos en políticas o en recursos para inversión en seguridad. Y porque el Estado Nacional y el Estado Provincial lo proveen de muchísimos recursos para que, digamos, la seguridad en 3 de febrero invertida de manera estratégica y como corresponde, seguridad ciudadana, mejore la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 3 de febrero. Y porque la decisión de Axel Kicillof y del Ministerio de Seguridad fue trabajar fuertemente en conjunto con los municipios, pensar los planes de seguridad, definir la responsabilidad de las autoridades vinculadas con la policía a nivel local, etcétera. Cosa que me parece que es, digamos, estratégicamente muy importante. Y entonces, a ver, la oposición tiene en este caso una responsabilidad porque nosotros tenemos un vínculo con los distintos niveles del Estado y porque tenemos una articulación y porque tenemos que ser un motor de que las cosas en 3 de febrero sucedan, de que las escuelas estén mejor, que nuestros consejeros y consejeras escolares puedan interactuar con los niveles de educación para que las cosas vayan mejor, porque las netbooks que se dejaron de entregar durante 4 años se pueden volver a entregar y ahora parece que el gobierno municipal de Diego Valenzuela se anota en todas las entregas de las netbooks, cuando antes hablaban de que el programa Conectar Igualdad era obsoleto y el hardware que se entregaba no servía para nada y invertíamos o gastábamos, según ellos, millones y millones de pesos en la compra de computadoras que después a los pibes y a las pibas no les servían, pero nosotros veíamos que los pibes y las pibas disfrutaban de tener la inclusión digital y de construir la alfabetización digital y de que tal vez ese ordenador, PC, notebook era el único que estaba en el hogar y que también lo usaba la familia y que lo podían usar sus hermanos, sus padres, sus abuelos y el grupo familiar que convivía en ese lugar y desde ese lugar podían soñar, crecer y hacer un montón de cosas. Y nosotros tenemos que preocuparnos porque eso suceda y tenemos que trabajar para que las políticas de inclusión lleguen y tenemos que ser los mejores guardianes de que eso pase también en 3 de febrero. Y tenemos que articular para que las oficinas de seguridad social en el ANSES atiendan a la gente como corresponde y para que el PAMI funcione bien y para que haber vuelto a pensar un ministerio de salud que había dejado de ser ministerio porque la salud pública había dejado de ser una prioridad en nuestro país, retome la senda de la inclusión y que los hospitales provinciales funcionen bien y tengan la capacidad de interactuar con el sistema municipal que se llevó adelante, digamos. Y todo eso
conlleva un trabajo que no tiene que ver con ser ni cogobernar ni ser aliados, sino que tiene que ver con ser responsables. Y por eso, repito, fundamentalmente cuando hablamos de políticas públicas, nuestra tarea es saber y asumir que todos los programas, que clubes a la obra, que potenciar trabajo, que fines, que la veo a María del Carmen Pesani y me llena de orgullo porque fue una luchadora, vuelvan a estar en el territorio. Que dejemos de tenerle miedo como le tuvo miedo Cambiemos a la fuerza viva de la sociedad y que los fines vuelvan a poder estar ubicados también en instituciones intermedias como corresponde, generando miles y miles de personas que pudieron hacer su terminalidad educativa, terminar la escuela primaria, alfabetizarse, terminar la escuela secundaria, acceder al estudio universitario. Y ahí tenemos que estar. Y tenemos que dar esas discusiones y tenemos que darlas adultamente, pero con contundencia. Esa es nuestra tarea hoy. No es la misma tarea que teníamos durante el 2016 al 2019. Es otra tarea. Somos portavoces de Alberto Fernández, portavoces de Axel Kicillof, todos y todas quienes estamos en este Zoom, quienes sentimos de esta manera la participación democrática que nos permite la construcción política, que como lo dije anteriormente es maravillosa. La política es transformación, la política se tiene que poder tocar. Cuando uno ve que se empiezan a entregar nuevamente las casas, el otro día circunstancialmente Santiago de Bandi me contaba muy emocionado que en su rol de jefe regional de ANSES tuvo la oportunidad de estar en algunas entregas de Procrear, porque ustedes saben que Procrear está intrínsecamente ligado al ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la inversión que el fondo hace para llevar adelante Procrear, y que entonces acompañó a Fernanda Raberta, a un intendente y a otros funcionarios de Procrear, digamos, a Martín Reibelmeyer, que está en AISA, pero que es parte de Procrear por Obras Públicas, a Belino Zurro, que fue compañero mío, diputado provincial, que es, fue secretario de gobierno de Pehuajó, que es un municipio modelo, y hoy es secretario de Asuntos Municipales de la Nación, en conjunto con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, y que son parte del gabinete que integra el Fondo Fiduciario, el Fideicomiso de Procrear, y me decía emocionado la emoción, valga la redundancia, de la gente cuando después de tanto tiempo le entregaba la llave de su casa, de nuevo. Y cuando eso se pone en marcha, y cuando rápidamente Procrear decide cambiar y saca la fórmula UBA de la metodología que a las claras se supo del primer momento era una fórmula que no podía prosperar, pero que eligió con su mirada y con su impronta el gobierno de Mauricio Macri para actualizar, digamos, todo lo que tenga que ver con los sistemas crediticios, y construyó una nueva fórmula que no recuerdo si se llama Hogar o tiene un nombre parecido, por ahí alguno de ustedes lo conoce, tendría que buscarlo, pero que por supuesto es mucho más coherente para que la actualización de los valores vinculados con los intereses sea mucho más coherente a un plan de vivienda, a una idea de que un vecino, vecina, trabajador, trabajadora que empuja la economía, que apuesta, que quiere crecer, que se consolida como familia, pueda tener su hogar, digamos. Entonces, nada, yo me voy a ir por la rama siempre cuando les hable, porque me pasa eso, y porque la verdad que es difícil no construir un conversatorio de todo esto, sobre todo con militantes, en un criterio absoluto de horizontalidad, pero transmitirles estas cosas para que sepamos que hoy tenemos herramientas para resolver los problemas, que por suerte hoy tenemos esas herramientas y que tenemos que organizarnos, que el concepto de la organización vence al tiempo tampoco es una frase linda para poner en la remera nada más. Fue una definición profundamente estratégica que dio en su momento Juan Perón y que hay que llevar adelante como una premisa, que tiene que ver con que la organización vence al tiempo, como dice la palabra, y que de esa manera nosotros podemos ser mejores, trabajar más en conjunto, colectivamente, y así abordar más necesidades. El otro día charlaba con el equipo de nutrición de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y hablábamos de mejorar la calidad de la alimentación y trabajar sobre la soberanía alimentaria en los barrios más humildes, donde podemos llevar adelante un proyecto y donde los vecinos y vecinas se organizaron y armaron olla. Y por ahí, acompañando ese proceso técnicamente, con mucho respeto y sabiendo que ha sido fundamental el compromiso social de esos vecinos, inclusive además de darle de comer a la gente, mejorar la calidad nutricional.
que a su vez previene que esa gente después tenga otros problemas y engorde los indicadores de problemas de salud y de atención en los hospitales públicos del distrito. Porque después por ahí la gente mal alimentada vuelve a ir al sistema de salud y vuelve a utilizar parte de la inversión en salud que tienen los hospitales para hacerse atender por algún problema que surge a partir de la reiterada baja calidad en la alimentación. Y a veces no tiene que ver con grandes inversiones, sino que tiene que ver con mezclar mejor las cosas, con articular, con que las universidades no sean un lugar elevado donde vamos y que funcionan como una isla, sino que cumplan la tarea fundamental que tienen que cumplir en el territorio y articulen, y que el saber se socialice y que quienes tienen la posibilidad de llevarlo adelante, docentes, estudiantes, esa comunidad, puedan articular con el resto de la comunidad para mejorar la calidad de vida. Ahí creo que está un poco el secreto de las cosas, y nosotros tenemos que ser portavoces de todo eso, tenemos que multiplicarnos y tenemos que estar permanentemente, en la medida de lo posible, hoy atravesando los protocolos, cuidando de la salud y ponderando por sobre todas las cosas la vida, como nos indicó nuestro presidente, nuestro gobernador y el conjunto de personas que llevan adelante las decisiones de gobierno. Tenemos que intentar hacerlo de la manera más coherente posible, pero siempre pensando en construir de manera urgente la nueva presencialidad, para que esa nueva presencialidad y esa nueva normalidad nos permitan estar cerca de la gente, que es el valor agregado que siempre vamos a tener, que a nosotros nos emociona estar al lado del otro. De alguna manera, simbólicamente hoy, porque no es real, abrazarlo, mirarlo a los ojos, conversar, tener una charla, saber qué le pasa, escuchar, digamos, prestar atención a esas cosas y desde ahí construir lo que queremos llevar adelante. Eso, digamos. Juan, me gustaría volver sobre el espacio de la conversación. No te escucho bien, Fabio, perdóname. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Te decía que me gustaría volver unos pasos hacia atrás en la conversación cuando vos hablabas de las políticas públicas y demás, hablabas del presupuesto que se maneja en seguridad. Y te quiero pasar una pregunta que acá nos hace por el chat Adriana García. Adriana es la madre de Diego Cagliero, parte del Centro de Acción Cultural Diego Cagliero. 10 años que nosotros le tenemos dentro de nuestro espacio, le tenemos un cariño muy especial, y que ha participado siempre de los Zooms que hicimos. Y tengo una pregunta, te la quiero transmitir. Sí, claro. Esta pregunta que puedes profundizar sobre esas políticas de seguridad, también sobre la policía del 3 de febrero, policía que para nosotros tiene un antecedente, bueno, en el caso de Diego es un antecedente que ha quedado marcado sobre todo en el barrio. Y nada, ¿qué posicionamiento tenés vos sobre la policía en 3 de febrero? A ver, más que qué posicionamiento tengo, qué desafío tenemos todos, qué desafío tiene el gobernador Axel Kicillof, qué desafío tiene indirectamente, porque la policía bonaerense depende del gobernador, estrictamente, digamos, pero qué desafío tiene el presidente Alberto Fernández, construir una policía mejor, construir una policía ciudadana, construir una policía comprometida, construir una policía que cuide a las personas, que se comprometa, que tenga claro que el principal trabajo es siempre el de la prevención y claramente también el de la asistencia. Lo que tiene que hacer es organizarse junto con la comunidad, interactuar con las fuerzas vivas de la comunidad, trabajar en conjunto, liderar el proceso de seguridad ciudadana en este distrito con reglas claras y por sobre todas las cosas con el respeto profundo que una fuerza preparada y calificada tiene que tener. Con lo cual, si se trata particularmente del hecho de Diego y no solo de Diego, sino de ese grupo de amigos, la familia sabe y todos quienes están acá conocen perfectamente mi posición, la he hecho pública en todos lados, inclusive en mi rol de legislador en aquel momento he impulsado medidas e inclusive conferencias de prensa en la Cámara, en
lugar donde nosotros lo podíamos llevar adelante, y proyectos de declaración, y por sobre todas las cosas de mi lugar militante, porque ese lugar no me lo va a quitar nadie, el acompañamiento profundo frente a un hecho que yo repudio profundamente y que para mí está claramente enmarcado en un caso de gatillo fácil, digamos, sin lugar a dudas. Y los responsables de eso, todos los responsables de eso, tienen que pagar con la máxima y la más severa de las sanciones, que seguramente estará encuadrada en el Código Penal y que exactamente y estrictamente, digamos, en la carátula no lo conozco en los términos específicos, pero que es homicidio culposo, doloso, gravoso, nada, no me sale la palabra, pero agravado, valga la redundancia, porque es un integrante de la fuerza pública, de la policía, digamos, ¿no? Y en todo sentido, investigar hasta las últimas consecuencias, siempre, permanentemente, y trabajar para que el Estado esté al frente de eso. Eso es lo que nos propusimos siempre y lo hicimos con mucho dolor, pero también asumiendo que, y he tenido la oportunidad de decírselo a la familia Cagliero, asumiendo que desde mi lugar, es imposible ponerme en el lugar de ellos, pero que desde mi lugar esto, viendo tanto amor y viendo tanta fuerza y tanta energía positiva, no sé si es la palabra, pero espero que me entiendan lo que quiero decir, tanta energía creativa, positiva, y amor profundo de la redundancia de sus amigos, de la familia, de tanta gente, de ver una persona tan querida, particularmente en el caso de Diego, que bueno, fue quien sufrió, digamos, la principal consecuencia de esa tremenda situación, digamos, verlo como una posibilidad de que este caso puede marcar huella, distinto de otros casos que han pasado, que han sido similares en determinadas situaciones y que por circunstancias de las personalidades de las personas, de su construcción social, de su recorrido, acá no me estoy refiriendo a Diego, no pudieron ocupar un lugar que hizo que la sociedad se movilizara y muchas veces quedaron silenciados. Entonces, también uno desde el rol militante, también uno desde el rol en ese momento de legislador, vio en esto la fuerza de una familia, el coraje de una familia, el coraje de todo ese conjunto de personas que se animaron a dar la pelea desde el segundo uno, no desde el minuto uno, desde el segundo uno, y que eso, más allá del profundo dolor que signifique, de la bronca, del odio algunas veces que nos atraviesa también, porque nos gana el odio, nos gana la desazón, nos gana la gana de romper todo, que eso se pueda transformar en un emblema. Y bueno, estoy orgulloso de ver que eso sucede. Con mi mirada, que como lo dije, intento que sea cercana, pero a la vez es desde afuera, digamos, del seno más cercano. Entonces yo veo lo que pasó con los amigos organizándose, lo que primero pasó en la Asociación Martín Coronado, la constitución de un centro cultural, la pelea que se da por esas cosas, la idea de que un hecho se convierta en acción, y de que cada vez más aflore que la cultura, que la educación, que la reivindicación de derechos empiece a ser como cada vez más colectiva. Y bueno, a mí me da la sensación de que Diego se convierte en el día contra la impunidad, digamos, ¿no? En 3 de febrero. ¿Pasa en los hechos? ¿Hay ordenanza del Consejo Deliberante? No, no la hay. Hay un gobierno que no tiene la grandeza de identificar que eso podría ser un paso en la reconstitución de algunos derechos, o de poner en valor algo tan caro que les tiene que atravesar a todos por igual. No pasa en la formalidad. En mi mirada,
en este caso hablando por mí, pasa en la realidad. Ya se convirtió, ya lo es, digamos. Entonces, y lo veo permanentemente. Entonces, la verdad es que eh, cuando todos los días, cuando hablo de las fuerzas, en las cuales tengo profundas críticas permanentemente y que trato de trabajar para que eso mejore, lo que pienso es que como dirigente político y como persona que tiene la voluntad de gestionar el Estado, lo que tengo que, sobre todo, pensar, inclusive debatiéndolo sobre todo por ejemplo, con Adriana, en este caso que hizo la pregunta, es cómo constituir de eso una fuerza mejor, cómo generar los mecanismos de control, cómo generar, digamos, que la sociedad esté empoderada en el marco de su vínculo con las fuerzas, cómo hacer que las fuerzas vivas de la comunidad estén empoderadas, cómo trabajar la idea de la prevención, cómo trabajar la idea de los foros de seguridad, cómo trabajar la idea de asistencia, contención, desarrollo y asesoramiento en primera medida de las familias de las víctimas. Bueno, todas esas cosas que son tan importantes y que me parece que hay que poner fuertemente arriba de la mesa. Bueno, Adriana agradece la respuesta y el compromiso. Aprovechamos para decirle que seguimos bancando la lucha por justicia por Diego Cagliero. Y quiero pasarte otra pregunta, Juan, que hace acá en este caso, si no me equivoco, María del Carmen Pesani. Quiere saber cómo quedó el tema de los talleres Alianza después de las políticas de Macri. No, por suerte es toda tierra del Estado, María del Carmen. El macizo completo, toda tierra del Estado. Ahí funcionó en su momento ALL Logística con todo lo que eso significa. Tengo un registro, pero tampoco soy un especialista en esa cuestión. Fue hace años y acá, desde que yo estoy en AVE, eso es Belgrano Cargas. Digamos, está en ese marco, pero es toda tierra digamos, de los ferrocarriles, con las concesiones y bueno, nada, con la decisión estratégica de lo que eso puede implicar para el sistema ferroviario, por un lado, para el sistema de carga, para un proceso logístico de industrialización importante, pero también con la mirada y con el desafío puesto en que alguna vez ese pulmón, que no debe dejar nunca de ser un pulmón, porque también es un pulmón muy importante en la constitución de un distrito como 3 de febrero, cumpla tareas o cumpla objetivos más estratégicos que nada, que transformen la calidad de vida de la gente. Eso básicamente. Bueno, Juan, te quiero hacer una pregunta que creo yo que va a redondear un poco todo lo que veníamos charlando, pero que necesito contextualizar un poco. Si uno se pusiera un poco arbitrario, digamos, y planteara el, el 2015 como un punto de inflexión en donde la derecha, en su versión macrista, supo construir una expresión política capaz de disputar y ganar espacios de poder y la gestión del Estado. No quiero llevarlo al ámbito provincial y nacional, sino que más bien lo quiero centrar en 3 de febrero. El peronismo venía, hablaste de peronismo, hablaste de la comunidad organizada, hablaste de la militancia, hablaste de la transformación, y uno quizás puede ver, o con los compañeros podíamos ver, que a partir de aquel momento hubo un punto de inflexión, un punto de quiebre, en donde el peronismo venía manifestando cierta estabilidad, digamos, o lo que podríamos entender como una forma de estabilidad, y se dio a partir de ahí un proceso que reconstruyó de alguna forma la práctica política del peronismo y, como bien decías vos, del campo popular que excede al peronismo, y que todo eso de alguna manera derivó en la unidad, en la conformación de un espacio mucho más amplio y heterogéneo. La pregunta es, ¿cómo vos analizás o percibís todo ese proceso? Y, bueno, vamos con esa, después seguimos con la otra.
el frente de todos, todas y todes. Sí. Eh, y la verdad que hubo que, a ver, creo que quienes conducen nos dieron una muestra clara de madurez política al entender que había que profundizar las coincidencias y dejar de lado las contradicciones secundarias en muchos casos. Y que muchos sectores que en algún punto habían confluido tenían la responsabilidad de volver a confluir, porque cuando no confluyen, el enemigo es fuerte y la derecha avanza, y en el 2015 nos ganó, digamos, y cuando nos ganó, frenó un proceso de reconstrucción que después se convirtió en un proceso de desarrollo muy importante en nuestro país, digamos. La gente tiene poca memoria, pero se olvidan de que Argentina es un país endeudado. Y se supone que esa es la arista de la discusión hoy. La arista macroeconómica, los acuerdos con el fondo, los acuerdos con la deuda externa, etc. Y sin embargo, Macri pudo hacer lo que pudo hacer porque Argentina era un país que, entre otros valores ordenados, tenía la posibilidad de ser un país totalmente desendeudado. Entonces, la verdad es que si vos me preguntas a mí, lo veo con muy buenos ojos. Lo veo como una decisión estratégica que pudo poner en valor una persona que ha venido a cumplir una tarea extraordinaria en la construcción de nuestro país, que es Cristina Fernández de Kirchner. Claramente es quien conduce el campo popular en nuestro país, que va mucho más allá de su responsabilidad de ser formalmente o informalmente, perdón, formalmente presidenta de la Nación y que además tiene la capacidad de reconocer en Alberto Fernández la conducción de la gestión del Estado, digamos, porque así lo mencionó en la última carta con toda la contundencia que algunos querían poner en duda. Digamos. Cristina últimamente, con sus silencios, dice muchas cosas y cuando habla dice aún más cosas. Digamos, ¿no? Y esa carta viene a marcar, a echar un manto de luz sobre muchas de las cuestiones que se venían planteando y también a partir de eso a profundizar y ordenar muchas cosas. En los últimos días, ayer precisamente, más allá de las valoraciones personales, porque la considero una dirigente importantísima y un cuadro muy representativo de su provincia y de la política argentina, pero ayer hubo un cambio de rumbo en un ministerio estratégico que creó este gobierno para poner en valor una necesidad que estamos viendo que está latente permanentemente, que es la del hábitat y la vivienda, y hubo un cambio en la conducción de ese ministerio, salió María Eugenia Bielsa y asumió Jorge Ferraresi, digamos, un intendente de un distrito parecido en muchas cuestiones al 3 de febrero, ingeniero con mucha experiencia, una persona con la que pude conversar muchísimo respecto de la tarea de un intendente y de la responsabilidad de un municipio y que siempre me manifestó estratégicamente la prioridad que tiene que tener un municipio respecto de la obra pública y del servicio urbano y lo que implica para el vecino y la vecina la calidad de vida en términos del servicio urbano, con todo lo que se conlleva, la recolección de residuos, el mantenimiento de los espacios públicos, la mejora de la calidad, el tratamiento estratégico de esas cosas. No me quiero ir por las ramas. Hablábamos de la fuerza política que hoy tiene la tarea de gobernar. Bueno, unidad hasta que duela, lo dijeron alguna vez, y yo me hago cargo y carne de esa frase, y me parece que es real, y que en 3 de febrero todavía tenemos mucho para aprender respecto de eso. Igualmente, nosotros vimos una discusión política interesante en el distrito. Fuimos uno de los pocos distritos que tuvo 5 listas. Y en el peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y que lo diga yo puede parecer odioso, pero lo cierto es que algunos compañeros y compañeras tienen un poco como la memoria corta, digamos, respecto de eso, porque una derrota por 2 puntos porcentuales y un poquito más de 4.000 votos con el Frente Juntos por el Cambio no invalida que haya habido una paso ordenada desde el punto de vista, por lo menos de lo que me corresponde a mí poder decir, respetuosa, profundamente respetuosa,
abocada desde el minuto uno a trabajar en línea con construir representatividad de oposición a Venezuela. Estrategias ha habido muchísimas y todas respetables, digamos, algunas un poco agresivas, pero hubo un paso de 5 listas que por lo menos indicaron cosas, digamos, en términos de los procesos electorales. Y claramente siempre todos somos uno y valemos uno, y la construcción colectiva tiene que ser con debate, con horizontalidad, la construcción de la unidad tiene que ser abierta, tiene que ser amplia, tiene que ser sobre ideas, tiene que ser sobre valores, tiene que ser sobre definiciones macro, por decirlo de alguna manera, pero eso está. Hoy caminamos 3 de febrero y quienes hacemos un análisis un poco más fino de la política sabemos que hace 8 meses, cuando vos te cruzás con un vecino, vas caminando por la vereda, no me gusta decirlo, vas caminando por la vereda, vas caminando solo y de frente tuyo vienen 2 personas, 4 de 5 veces, esas 2 personas, una votó a Juntos por el Cambio y la otra votó al Frente de Todos. Recién la 5ª vez, las 2 personas votaron a Juntos por el Cambio. Ese es el nivel porcentual sobre los miles de votos que implicaron la definición casi en balotaje de la elección local, digamos. Y yo no estoy justificando nada, yo me preguntaron en la radio y absorbí totalmente la derrota porque es lo que creo que hay que hacer, digamos. Faltó madurez, faltó capacidad de leer el momento, faltó organización, faltaron un montón de cosas, digamos. También faltó grandeza, pero quizás esa no fue la más importante. Quizás faltó entender que había que profundizar en una segunda etapa un trabajo con sectores de la sociedad que por ahí son mucho más apolíticos, no solamente apartidarios, porque la sociedad se construye como en tercios. Hay una parte de la sociedad que está interesada en la política y que participa activamente de la política como práctica de transformación de la realidad. Hay una parte de la sociedad que es apartidaria, pero que no es apolítica, que está interesada en la discusión y el debate de la política, pero que no integra orgánicamente espacio de política ni representación en eso. Hay una parte de la sociedad que pareciera ser verdaderamente apolítica, que por supuesto funciona en política porque la sociedad argentina y el mundo funciona, por suerte, muy mayoritariamente de manera democrática y a través de representación de democracia semidirecta, digamos, pero no se muestra interesada absolutamente en nada. Bueno, ahí había que trabajar, ahí había que escuchar mucho, ahí había que poner más conocimiento, había que crecer en conocimiento, había que recorrer más, había que tocar más timbres, había que poner el valor agregado que le pone el campo popular a las cosas, que es amor, que es cercanía, que es estar al lado del otro, que es tender la mano, que es construir esas cosas. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que madurar y hay que buscar la construcción de la unidad. Tampoco la unidad puede ser a cualquier precio y con cualquier eje. Hay que pensar, los ejes programáticos, hay mucho para debatir, hay mucha información para procesar, hay muchos debates que dar, hay mucho que pensar de cómo queremos trabajar sobre un distrito que tiene las particularidades, la constitución sociodemográfica y geográfica de 3 de febrero, y estudiar las localidades, y pensar la mirada, y por sobre todas las cosas, ser mejores, siempre. Como dice el dicho, hay que volver para ser mejores y hay que ser mejores para poder volver. También. No sé si te contesté, pero es lo que pienso. Está muy bien, Juan. Te quiero hacer una pregunta como para ir cerrando, que es un poco también venimos hablando sobre el análisis de la coyuntura, el contexto, un poco también de dónde venimos en el último tiempo, y esta última pregunta tiene que ver con el futuro, con lo que viene. Me gustaría saber qué proyecciones tenés o qué proyecciones haces sobre los futuros posibles para las formas de hacer política en 3 de febrero, los futuros posibles de alguna manera, para la unidad, para el frente de todos y para todo este proceso que veníamos analizando. Sinceridad, franqueza, frontalidad, compromiso. La construcción política se hace con buenos valores. Después,
las prácticas están vinculadas con la actualidad. Hay que construir mecanismos de comunicación. No sé, estoy respondiendo intuitivamente, es muy amplia la pregunta. Lo que me surgió para que todos los que están acá me escuchen de tu pregunta es que hay que poner mucho coraje, que hay que poner mucho tiempo, que hay que poner mucho compromiso, que hay que poner mucha responsabilidad, que hay que trabajar mucho más y que a eso hay que agregarle mucha humildad y muchos códigos. Códigos en el buen sentido de la palabra, lealtad. Es una palabra maravillosa y que nosotros tenemos que entender bien. Eso es lo que pienso. Para decir lo que hay que saber lo que hay que hacer. Y a mí me parece que hay muchos que dicen lo que hay que hacer, pero que no saben tanto lo que hay que hacer, porque no le dedicaron tanto tiempo a pensar lo que hay que hacer para poder después comunicarlo. Cuando vos sabés lo que querés hacer, estás seguro de algo, fluye, sucede, digamos. A mí me pasó alguna vez, te voy a contar una anécdota. Me pasaba que yo soy muy autocrítico, entonces, por determinadas condiciones, cualidades o personalidad, muchas veces fui vocero de determinados debates en la Cámara de Diputados, en el recinto, en las sesiones. Y me pasaba que mi performance como orador en defensa de la mirada del bloque del Frente de Todos, PJ, era mucho mejor cuando yo podía tener más tiempo y más claridad para preparar los temas. Cuando podía haberlo estudiado mejor, cuando podía estar más preparado, cuando lo había, hablando en criollo, masticado bien, como decimos entre casa cuando estamos charlando, digamos, que cuando improvisaba. La improvisación no lleva a ningún lado. Para que el campo popular el 3 de febrero triunfe, hay que convertir improvisación en organización. Eso es básicamente. Hay que comprometerse. Y la militancia tiene que comprometerse. La militancia es una decisión voluntaria de las personas. Es una manera de vivir, de sentir, de hacer. Voluntaria, vuelvo a repetirlo. Nadie nos obliga, lo elegimos. Es una elección. No está ligada ni a una remuneración, ni a un trabajo, ni a una contraparte. Y hay que profundizar mucho eso, y hay que trabajar mucho sobre eso, y hay que potenciar mucho eso, digamos, porque eso es algo clave. Y en el buen sentido de la palabra, nos tenemos que exigir entre todos y entre todas. Alguna vez, ese sabio que mencionamos varias veces dijo, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Bueno, ahí vamos, digamos. Hay que hacer, pero hay que construir unidad de concepción para después construir unidad de acción. Y a la unidad hay que construirla, valga la redundancia, y se va a construir con debate. Y no hay que desesperarse, va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. Lo importante, como lo dije antes, es que un poco más organizados, un poco menos organizados, el campo popular el 3 de febrero demostró que estaba a la altura de las circunstancias, y en este distrito, con todas las falencias que se tienen, en el COVID-19, en la pandemia, la organización popular multitudinaria cumplió una tarea fundamental. Y no es contradictorio lo último que digo con lo primero. Quiero decir, hay que encontrar los momentos, hay que sentarse a profundizar y hay que debatir mucho. Y después hay que trabajar mucho en las ideas. Y sobre todo en estar cerca de la gente. Hay que estar cerca de la gente. Hay que, digamos, convivir con la necesidad de la gente. Que tiene que doler, que tiene que comprometer. Y tenés que saber que del otro lado no vas a encontrar siempre una palabra de reconocimiento o una palabra de aliento, porque la gente la está pasando mal. Y entonces hay que trabajar para que la gente esté mejor. Eso es militar. Y después hay que organizarse en un frente que tiene grandes responsabilidades, que tiene responsabilidades legislativas, que tiene responsabilidades en concejales y consejeros escolares, que tiene responsabilidades gremiales, que tiene representantes gremiales, que tiene representantes de la fuerza viva de la comunidad, que tiene consolidada una mirada, que tiene un norte, o que tiene un proyecto político que va para adelante, que avanza, que construye.
Y yo soy muy, para algunos, inocentemente optimista, aunque nosotros no somos optimistas. Optimistas eran los macristas, digamos. Nosotros somos esperanzadores, o tenemos esperanza, es un concepto mucho más profundo, que cala mucho más hondo en la emoción de la gente que el optimismo. Pero yo tengo mucha esperanza en que vamos a salir adelante. Confío plenamente en quienes tienen las máximas responsabilidades de gobernar. De hecho, asumo mi responsabilidad en AVE desde ese lugar. Lo hago por convicción, claramente. Lo siento como un lugar para poder aportar, en el caso mío, un granito de arena más a la gestión y por sobre todas las cosas absolutamente comprometido y compenetrado en que nuestra tarea fundamental, la tarea en la que confía Cristina Fernández de Kirchner en nosotros, en la que confía Alberto Fernández en nosotros, en la que confía Axel Kicillof como gobernador, en mi caso particular, en la que confía, y en el caso de, seguramente de todos ustedes también, quiero destacar de esa manera, Máximo Kirchner y muchos compañeros y compañeras más, es la de estar a la altura de circunstancias para que el 3 de febrero vuelva a ser parte de la estrategia política de un proyecto político que piensa con la gente adentro. Y eso es que gobierne el frente de todos, para que ese presupuesto multimillonario que tiene la municipalidad, que es producto del esfuerzo, sacrificio y el aporte de miles y miles de vecinos y vecinas del 3 de febrero, tenga una agenda de prioridades que incluya, por sobre todas las cosas, el desarrollo productivo, el desarrollo educativo, el desarrollo cultural, el desarrollo deportivo, el desarrollo de la salud, y que esté siempre preocupado por atender, si se puede, cada detalle de las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Eso es lo que pienso respecto a lo que me preguntabas. Bueno, Juan, ya vamos a ir cerrando porque vamos casi 2 horas, así que no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este rato, este tiempo para charlar con nosotros, para encontrarte con nosotros, toda la reflexión que hiciste. Le quiero agradecer también a mi amigo Lautaro que me ayudó a coordinar la entrevista de hoy. Y bueno, esperamos que, como decías vos, que vengan tiempos donde podamos también ir creciendo en la construcción política. Les agradecemos a todos por haber estado acá, por haber participado de esto. Les recordamos que la entrevista la grabamos, que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que pueden seguirnos, tienen los links en el chat. Así que vamos cerrando. Un saludo para todos. Muchas gracias, Juan. Yo, si me permitís, Fabio, quiero cerrar saludando por anticipado a todos y a todas por el 17 de noviembre que se acerca, el Día del Militante, tan valioso, tan caro, nuestro sentimiento más profundo, para todos los militantes y militantes del campo nacional y popular, más allá de la especificación. Por suerte, la fecha del peronismo lo vivimos con fuerza este 17 de octubre, se han ido convirtiendo en fechas que nada, nos engloban a todos y a todas, y también decirles que ese mismo martes, no recuerdo exactamente el nombre porque soy un desastre, pero ustedes saben bien de lo que voy a hablar, si Dios quiere, sí, desde mi lugar, si Dios quiere, entre tantas cosas, y si la mayoría funciona, y si el pueblo se pone de pie, se va a tratar en el Congreso algo que para mí viene a cumplir una tarea fundamental, viene a aportar una idea de resguardar donde algunos que tienen más pueden hacer un aporte extraordinario para que los que menos tienen estemos mejor, digamos. Se va a tratar en el Congreso seguramente, si todo va bien, este aporte extraordinario por única vez de las grandes fortunas, no recuerdo exactamente el nombre, cómo es, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, y esa ley que impulsó, ese proyecto de ley que impulsó Carlos Heller, y que es tan importante y que seguramente con todo lo que eso conlleva va a seguir siendo fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que sepamos que la semana que viene es una semana importante, que es una semana emotiva y que es una semana que nos puede encontrar dando un paso adelante fundamental para que podamos salir fortalecidos del desastre
que nos dejó Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y de la extraordinaria situación de dificultad que a partir del 21 de marzo nos tocó atravesar con la pandemia del COVID-19. Así que creo que tenemos que estar más unidos que nunca, que tenemos que trabajar, saben que cuentan conmigo, la gran mayoría tienen manera propia de conectarme, de contactarme, sino a través de Silvia, a quien también quiero saludar especialmente, de Jorge, que no sé por dónde anda, pero le quiero dejar también un fuerte abrazo, de Lautaro, que lo mencionó Fabio, tuyo, y de muchos compañeros, la veo a Fer, que ha hecho un trabajo enorme en Ciudad Jardín, que está siempre comprometida. Saben que me pueden contactar y saben que nosotros somos militantes 24/7, como se dice moderno, digamos, que tenemos el teléfono prendido a las 24 horas y que estamos al pie del cañón. A veces podremos solucionar las cosas y otras veces no, pero lo que van a escuchar siempre es la palabra de un compañero que va a estar ahí poniendo el cuerpo para intentar solucionar los problemas que tenemos, porque eso es lo que nos apasiona y lo que nos lleva a ser militantes políticos. Muchas gracias, soy yo el agradecido que les reconoce y les agradece la posibilidad de esta conversación y estoy con ustedes cuando me necesiten y cuando quieran. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chau, chau.